La justicia no llega como un susurro sino como un golpe seco sobre la mesa, y hoy veo con claridad que quienes te fallaron, empiezan a sentir el peso de lo que hicieron, aunque aún intenten disimularlo delante de otros. Durante mucho tiempo te miraron por encima del hombro, pensaron que no reaccionarías, que aceptarías silencios incómodos, promesas rotas y miradas esquivas, como si tu paciencia fuera infinita y tu memoria frágil. Sin embargo, algo ha cambiado en el aire que te rodea, y no es imaginación, es esa vibración firme que se nota, cuando por fin decides no permitir una falta más. La consecuencia ya está en marcha, y aunque todavía no lo veas del todo, el equilibrio empieza a inclinarse a tu favor, de una forma que sorprenderá incluso a quienes se creían intocables. Si ya notas que quienes te fallaron empiezan a inquietarse, escribe en comentarios, que caigan los soberbios hoy mismo, deja tu me gusta ahora y quédate atento, porque lo que se activa en este instante rompe cualquier expectativa. Sé que has pasado noches dando vueltas a conversaciones antiguas, recordando detalles que en su momento parecían pequeños, pero que ahora encajan como piezas incómodas, y esa revisión interior no ha sido en vano aunque haya dolido. Hubo días en los que sonreías por educación, mientras por dentro sentías que algo no cuadraba, como cuando alguien promete estar y luego desaparece justo cuando más se le necesita. No estabas exagerando ni dramatizando en absoluto, simplemente estabas percibiendo una falta de respeto evidente que otros intentaron minimizar con frases suaves, gestos calculados y actitudes que no reflejaban sinceridad alguna. Y antes de que pienses que todo quedó en el pasado, escucha con atención, porque lo que estoy a punto de mostrarte cambia el sentido de todo lo vivido. Frente a mí se dibuja con una fuerza que eriza la piel, la carta del martillo del destino, y cuando esta carta se manifiesta, habla de consecuencias inevitables que no dependen de tu voluntad, sino de un orden mayor que pone cada acción en su lugar. No es una carta amable para quien actuó con soberbia, porque señala caídas que comienzan en silencio, primero como pequeñas grietas en su seguridad, y después como decisiones que ya no pueden controlar. Me impresiona la claridad con la que esta imagen señala tu nombre, escrito sobre una balanza luminosa, como si el propio tiempo estuviera revisando cada escena vivida, evaluando con justicia cada instante pasado. Y todavía hay un matiz más profundo que no todos alcanzan a comprender, algo relacionado con el miedo creciente que ahora empieza a manifestarse, en quienes te subestimaron y menospreciaron sin razón. Has notado miradas distintas últimamente, tal vez comentarios que suenan a justificación o mensajes inesperados que buscan medir tu reacción, y no es casualidad que aparezcan justo cuando has decidido mantenerte firme sin dar explicaciones. Cuando alguien percibe que ya no puede manipular una situación, comienza a inquietarse, y esa inquietud se delata en detalles mínimos, como un tono de voz menos seguro o un intento torpe de acercamiento. Lo que antes parecía dominio ahora se transforma en nerviosismo, porque en el fondo saben que cruzaron una línea que no debía cruzarse contigo, y permanece conmigo, porque hay un elemento oculto en esta dinámica que revela, porque ese temor no es pasajero. Si quieres que cada traición se convierta en impulso, y cada caída ajena confirme tu valor, escribe, mi verdad arrasa sin permiso, suscríbete ahora mismo y permanece muy cerca, porque lo que está por venir supera cualquier giro anterior. Tus guías espirituales se hacen presentes con una sensación clara de protección, no como figuras lejanas, sino como esa intuición que te detiene antes de responder a un mensaje impulsivo, o te invita a guardar silencio cuando otros esperan una reacción inmediata. Esa guía interna ha sido tu escudo, incluso en momentos en los que dudabas de tu propio criterio, y ahora se fortalece como si supiera que estás a punto de ver resultados concretos. Puede que hayas notado señales cotidianas, encuentros inesperados, conversaciones que te confirman algo que ya sospechabas, pequeñas coincidencias que te hacen pensar que no estabas solo en este proceso. Y aún así, hay una verdad más directa que necesita salir a la superficie, para que comprendas la magnitud real de lo que está ocurriendo en este preciso momento de tu vida. Veo la figura de alguien que actuó con frialdad, que quizá jugó con medias verdades o silencios estratégicos, creyendo que el tiempo diluiría cualquier responsabilidad, y ahora empieza a sentir que el suelo bajo sus pies no es tan estable como imaginaba. Esta persona no contaba con tu capacidad de resistencia ni con tu memoria emocional. Pensaba que bastaría con esperar a que te cansaras para retomar el control perdido. Pero la balanza se ha movido, y cuando la confianza se rompe de esa manera, no vuelve a su forma original aunque se intente recomponer con palabras tardías.
Lo que aún no sabes es cómo se manifestará esa caída en su vida, y ese detalle es clave, para entender por qué todo esto tiene un propósito mayor para ti. Si conoces a alguien que necesita ver cómo la justicia alcanza a quien juega sucio, publica en comentarios: la verdad no se negocia jamás. Comparte este vídeo ahora y mantente presente, porque lo que estalla a continuación es imparable. Aparece ahora, con una intensidad que no deja indiferente, la carta de la balanza de fuego, y esta carta no habla solo de justicia sino de reconocimiento público, de momentos en los que la verdad se hace evidente, sin necesidad de que tengas que defenderte. Me sorprende la fuerza con la que señala conversaciones que saldrán a la luz, decisiones que otros observarán con nuevos ojos, y una reputación que comienza a girar en tu favor. Cuando esta imagen se combina con la anterior, se siente como si el escenario se iluminara, y ciertos papeles quedaran expuestos ante quienes antes no querían ver la realidad completa. Y hay un detalle en esa exposición que todavía no te he contado, algo que conecta directamente con un deseo profundo que guardabas en silencio, esperando el momento adecuado para revelarlo. Recuerda esa sensación de haber dado más de lo que recibías, de haber sostenido situaciones por lealtad mientras otros se beneficiaban de tu compromiso, y como en algún momento decidiste que ya era suficiente, aunque no lo anunciaras en voz alta. Ese punto de inflexión marcó el inicio de todo lo que ahora se está moviendo, porque cuando cambias tu postura interior, el entorno no tiene más opción que ajustarse. No fue un gesto dramático, fue algo íntimo, tal vez una conversación contigo mismo frente al espejo, o una decisión tomada en medio del cansancio, pero fue real. Lo que aún no imaginas es la forma concreta en la que esa decisión silenciosa activó un efecto que ya está alcanzando a quienes pensaban que podían salir indemnes. Hay una conversación pendiente que no se ha producido todavía, o quizás sí ocurrió pero quedó incompleta, y esa escena tiene un peso que va más allá de las palabras intercambiadas. Percibo que esa conversación será el punto donde muchas máscaras caerán, sin necesidad de confrontaciones agresivas, simplemente porque la verdad tendrá más fuerza que cualquier excusa, y no será un espectáculo, será algo más sutil pero igual de contundente, y ahí comprenderás por qué todo este proceso no era castigo sino reajuste. Leo, la inquietud que notas en el ambiente no es producto de tu imaginación, es el reflejo directo de movimientos que ya están ocurriendo a tu alrededor, y que afectan de manera concreta a quienes pensaban que jamás rendirían cuentas. Hay conversaciones en las que tu nombre aparece con un tono muy distinto al de antes, ya no desde la superioridad sino desde la preocupación, porque empiezan a comprender que su margen de maniobra se ha reducido. Esa persona que actuó con desdén ahora mide cada palabra, revisa cada paso, como quien teme que cualquier error adicional termine de derrumbar una imagen que costó años construir. Y presta atención a este matiz, porque lo que todavía no se ve en público, ya está generando consecuencias privadas, que cambian por completo el tablero y las reglas del juego. Tu situación actual muestra una mezcla de serenidad y alerta, como cuando alguien ha pasado por una tormenta y sabe que el cielo puede despejarse, pero aún observa el horizonte con cautela por si queda algún trueno suelto. Has aprendido a guardar silencio cuando antes explicabas demasiado, a retirarte cuando antes insistías, y ese cambio interno ha sido interpretado por otros, como una señal inequívoca de que ya no estás dispuesto a tolerar lo mismo. En el entorno laboral, familiar o afectivo, dependiendo de tu historia personal, se percibe que tu postura es más firme y menos negociable, y eso incomoda a quien se beneficiaba de tu flexibilidad. Lo interesante es que mientras has estado ajustando límites, alguien más ha estado perdiendo el control, sin darse cuenta de que el equilibrio se le escapaba entre los dedos. Hay algo muy potente en ver cómo quien te falló empieza a dudar. Quiero saber si también has notado ese cambio sutil en su tono, en su forma de mirarte. ¿Ya percibes ese temblor oculto? En medio de esta atmósfera aparece con una claridad impresionante, la carta del juicio del alba, y cuando esta carta se manifiesta habla de verdades que emergen gradualmente, no como explosiones escandalosas sino como certezas que se vuelven imposibles de ignorar. Siento que esta imagen señala un momento específico, una reunión, una llamada o un comentario que actúa como punto de inflexión, donde algo que estaba oculto se insinúa, lo suficiente para cambiar la percepción de quienes observan. No necesitas levantar la voz, porque la fuerza de esta carta indica que los hechos hablarán por sí mismos, y eso tiene un efecto mucho más profundo que cualquier confrontación directa, aunque hay un detalle personal que conecta esta revelación con una herida antigua que todavía está sanando.
Has vivido la experiencia de sentir que te cuestionaban injustamente, tal vez en una mesa donde todos parecían alinearse en tu contra, o en un entorno donde tu versión de los hechos no era escuchada, con la misma atención que la de otros. Esa sensación de desamparo deja marca, deja una huella profunda que a veces reaparece cuando alguien eleva el tono, o cuando notas miradas cómplices que no te incluyen ni consideran. No fue fácil sostener la compostura en esos momentos tan difíciles, y aún así lo hiciste, aunque por dentro sintieras rabia o tristeza que preferiste no mostrar para mantener la calma. Ahora, cuando el escenario comienza a girar, esa memoria interna se activa, y es importante que recuerdes que tu fortaleza en aquel entonces es la base de lo que está ocurriendo hoy. Hay otra figura en esta historia, alguien que observó en silencio, que no intervino cuando pudo hacerlo, pero que tampoco olvidó lo que vio, y esa presencia cobra relevancia en esta etapa. Esta persona no actúa desde la confrontación abierta, sino desde una posición estratégica, evaluando cuidadosamente cuándo y cómo posicionarse sin quedar expuesta innecesariamente ante los demás observadores. Lo que resulta fascinante es que su percepción sobre ti ha cambiado de manera notable, pasando de una imagen influenciada por terceros a un reconocimiento más objetivo de tu coherencia. Y aquí se abre una posibilidad que aún no se ha materializado del todo, una alianza inesperada que puede inclinar definitivamente la balanza a tu favor, en esta situación compleja. Mientras tanto, percibo que en tu interior se ha instalado una calma diferente, no la calma resignada de quien se rinde, sino la serenidad de quien sabe que ya hizo todo lo que estaba en su mano, y ahora observa cómo el tiempo acomoda las piezas. Tal vez has reducido el contacto con ciertas personas, has dejado de justificar comportamientos ajenos, o simplemente has decidido invertir tu energía en asuntos que te aportan estabilidad real. Ese movimiento ha sido interpretado como distancia, pero en realidad es una declaración silenciosa de dignidad, que marca un antes y un después, y justo cuando esa dignidad se consolida, surge una vibración que anuncia que algo más profundo está a punto de revelarse. Cuando alguien te subestima y luego intenta acercarse con palabras suaves, se crea una mezcla rara entre satisfacción y cautela. Dime si a ti también te pasa que sonríes, pero no olvidas. ¿Te reconoces en eso? La carta de la torre del eco silencioso se impone en la escena, con una intensidad que me obliga a detenerme, porque esta carta no habla de una caída repentina, sino de un derrumbe interno que comienza en la conciencia, de quien actuó de forma injusta. Aquí no se trata solo de consecuencias externas, sino de una confrontación íntima con los propios actos, una incomodidad que no se puede compartir fácilmente porque implica reconocer errores. Esa persona empieza a darse cuenta de que subestimarte fue un error estratégico y emocional, y esa comprensión genera un temblor que no se disipa con excusas superficiales. Lo que aún no es evidente para todos, es cómo esa toma de conciencia se traducirá en acciones concretas, que afectarán tu realidad inmediata y cambiarán el rumbo de los acontecimientos. En este punto, tu intuición vuelve a cobrar protagonismo, porque seguramente ya has percibido pequeños cambios en el trato, en el lenguaje corporal o en la actitud general, de quien antes parecía seguro de su posición. Tal vez notas que ahora preguntan más de lo que afirman, que escuchan con mayor atención o que intentan mostrarse conciliadores donde antes había rigidez, distancia y falta de diálogo sincero. No es casualidad que ese giro ocurra justo cuando has decidido no perseguir explicaciones, porque la ausencia de tu insistencia ha dejado al descubierto la fragilidad de su postura. Y si miras hacia atrás con honestidad, reconocerás que en algún momento imaginaste que esto podría suceder, aunque no sabías cuándo ni de qué manera se manifestaría finalmente en tu vida. Hay un instante reciente, quizás una escena breve que casi pasó desapercibida, en la que sentiste que algo había cambiado de forma sutil pero definitiva, como cuando una conversación toma un tono diferente y ya nada vuelve a ser igual. Esa percepción no fue exagerada, fue una señal clara de que el proceso de ajuste está avanzando, hacia un punto que te dará la razón sin necesidad de proclamarla. Aún falta un paso importante para que la justicia se manifieste con toda su fuerza, y ese paso implica una decisión crucial que no depende exclusivamente de ti, sino también de otros. Cuando esa decisión se materialice, comprenderás por qué todo este recorrido tenía un sentido más amplio del que alcanzabas a ver al principio, revelando un propósito mayor y profundo. Virgo, lo que empezó como una sensación incómoda en tu propia casa, ahora revela su verdadero rostro, porque el movimiento extraño que percibías no era desorden ni tensión pasajera,
Era dinero preparándose para entrar con una fuerza que no habías calculado. Durante semanas pensaste que solo estabas reorganizando espacios, ajustando gastos o hablando de cambios menores, pero en realidad estabas activando un proceso financiero mucho más profundo, porque lo que parecía cotidiano estaba cargado de intención, y cada decisión doméstica fue alineando circunstancias que ahora se conectan con claridad sorprendente. Respira conmigo, porque aquí se descubre el núcleo de todo, y entenderlo cambia la manera en que mirarás tu casa a partir de hoy, transformando tu percepción y tu sentir interno. A veces la justicia no necesita gritos, solo silencio firme y mirada clara. Cuéntame si has decidido últimamente dejar de explicar tu versión a quien no quería escucharla. ¿Te has quedado callado con intención? Hay una verdad que no habías querido asumir del todo, y es que tu hogar tiene un valor estratégico, que otros ya habían visto antes que tú, aunque no lo expresaran claramente. Esa persona que parecía distante, que hablaba con prudencia sobre temas de propiedades o reformas, en realidad estaba esperando que tomaras una postura firme para mover una propuesta concreta. Mientras te cuento esto, la carta del tesoro anclado irrumpe con una intensidad que me obliga a detenerme, porque su mensaje es directo, poderoso y lleno de significado profundo. Esta carta habla de riqueza vinculada a un bien estable, algo que ya es tuyo o está bajo tu influencia, y que ahora se convierte en fuente real de ingresos. Lo sorprendente no es solo que el dinero llegue, sino la forma en que llega, porque no será fruto del azar, sino de una decisión práctica que estabas postergando por miedo a equivocarte. Esa conversación que evitabas, ese documento que no terminabas de revisar, esa idea que parecía demasiado ambiciosa para tu momento actual, todo eso era la llave del movimiento. Tus guías espirituales han estado empujando suavemente cada detalle, desde comentarios casuales hasta pequeñas molestias que te obligaron a mirar el asunto de frente, y aquí hay un giro auténtico, porque lo que pensabas que era un gasto potencial, se transforma en una inversión que empieza a darte resultados tangibles. Tal vez recuerdes el instante exacto en que pensaste en vender, alquilar o redistribuir un espacio de tu casa, y luego descartaste la idea por prudencia o por no alterar la rutina. Esa duda fue comprensible, porque has aprendido a proteger tu estabilidad con cautela, pero ahora la energía es distinta y más decidida, y en medio de esta revelación, la carta de la forja doméstica se manifiesta con una vibración cálida, como si encendiera una chispa bajo tus propios cimientos. Esta carta indica transformación productiva dentro del hogar, convertir estructura en beneficio tangible, convertir espacio en flujo económico constante que sostenga y fortalezca tu estabilidad financiera diaria. La motivación oculta de esa persona cercana que mencioné antes empieza a aclararse, porque no actuaba por control ni por interés oculto en tu contra, sino por miedo a perder una oportunidad si no se movían pronto. Esa figura, que pudo parecer fría o excesivamente práctica, en realidad estaba calculando cómo asegurar una mejora económica compartida, aunque no supiera explicarlo con sensibilidad, y ha sentido cierta tensión en el ambiente cuando se hablaba de dinero, como si cada palabra pesara más de lo normal, y ahora entiendes por qué. No era conflicto personal, era presión por tomar una decisión que abriría una etapa mucho más próspera para ambos, una etapa llena de oportunidades y crecimiento compartido en el futuro cercano. Sé que una parte de ti todavía teme que algo salga mal, porque no quieres volver a sentir esa angustia antigua, de números que no cuadran o promesas que no se cumplen. Esa memoria pesa, pero ya no tiene el control que tenía antes, porque ahora estás en una posición más fuerte, consciente y preparada para enfrentar cualquier desafío que se presente. Mientras conecto con tu energía, percibo como el jardín de los cimientos despliega su mensaje, y esta carta habla de crecimiento sostenido que nace desde la base del hogar. No se trata de un golpe rápido, se trata de ingresos que se estabilizan, de una sensación de seguridad que empieza a reemplazar la preocupación constante y la incertidumbre del pasado reciente. Lo que parecía extraño en tu casa, esa sensación de movimiento invisible, era el preludio de esta activación económica que ahora se vuelve evidente, y has notado cambios en la actitud de quienes viven contigo o interactúan con tu espacio, más interés, más preguntas, más propuestas concretas que antes no aparecían. Esa transformación no es superficial, es señal de que el entorno reconoce el potencial financiero que se está desplegando, y aunque todavía no tengas el resultado final en la mano, ya puedes sentir que algo importante ha cambiado en la forma en que el dinero se relaciona con tu hogar. Hay momentos en los que notas que todo empieza a girar a tu favor,
sin que hagas ruido. Me encantaría saber si ya estás viviendo ese pequeño cambio en tu entorno. ¿Le estás viendo con tus propios ojos? Hay un momento específico que se acerca, una reunión, una firma o una conversación decisiva, que marcará el punto de inflexión definitivo en este proceso, y no será dramático ni caótico, será firme y claro, como cuando por fin se ordenan papeles que llevaban tiempo dispersos. La carta de la puerta de ámbar aparece con una luz que me estremece, porque anuncia acceso directo a una mejora económica concreta, y esta carta confirma que el hogar no solo despierta fortuna, sino que la canaliza de manera estable y visible en tu realidad diaria. Sin embargo, antes de que todo se materialice por completo, hay un ajuste final que debes realizar, una postura interna que debes consolidar para que el flujo no se diluya. Esa postura tiene que ver con reconocer tu propio valor, con dejar de minimizar tu capacidad para generar estabilidad desde lo que ya posees, porque has pasado demasiado tiempo dudando de tu impacto, y ahora el universo responde cuando decides actuar con determinación tranquila. Lo que está a punto de cambiar no es solo una cifra en tu cuenta, es la relación que mantienes con la seguridad material dentro de tu propio hogar. Leo, lo que empezó como una simple incomodidad en el ambiente, se transforma ahora en una revelación clara, porque la verdad que intentaron mantener bajo control ya no puede sostenerse sin que alguien asuma responsabilidades visibles. Durante semanas, quizá meses, has sentido que algo se movía detrás de escenas, como cuando en una familia o en un trabajo se percibe tensión antes de que estalle una discusión inevitable. Esa percepción no fue fantasía, fue la antesala de un ajuste que ahora se concreta con hechos, que cambian la narrativa por completo, y aunque parte de ti sospechaba que este momento llegaría, el giro que trae consigo supera lo que habías imaginado en tus reflexiones más íntimas. Cuando alguien que te ignoró empieza a buscar tu aprobación, se siente un giro extraño pero poderoso. Comparte conmigo si has percibido ese intento de reconciliación inesperado. ¿Ya te han tanteado de nuevo? La carta del espejo del karma brilla ante mí con una intensidad casi eléctrica, y su presencia no deja espacio para ambigüedades, porque habla de una devolución exacta de aquello que se emitió, sin añadidos ni recortes. Esta imagen muestra a esa persona enfrentándose a su propio reflejo, viendo con claridad cómo sus decisiones afectaron tu reputación, tu tranquilidad o tu estabilidad emocional, y lo más impactante es que no se trata solo de que otros lo descubran, sino de que esa conciencia interna pesa más que cualquier crítica externa. Aquí se revela el núcleo del asunto, porque quienes te subestimaron lo hicieron creyendo que jamás habría consecuencias proporcionales a sus acciones, y ahora enfrentan la realidad de su error. La motivación oculta detrás de su comportamiento no fue únicamente orgullo, también hubo miedo a que tu capacidad brillara más que la suya, miedo a perder control en un entorno donde necesitaban sentirse superiores. Tal vez minimizaron tus logros, cuestionaron tus palabras o sembraron dudas sutiles, para mantener una ventaja que consideraban necesaria, para su propia seguridad y para controlar la situación a su favor. Cuando alguien actúa desde esa carencia interna, suele disfrazarla de autoridad o de falsa preocupación, y llegaste a dudar de tu propio criterio en más de una ocasión. Ahora comprendes que aquella inseguridad que notabas no era tuya, era un reflejo de la fragilidad que esa persona intentaba ocultar con gestos firmes, palabras duras y actitudes defensivas constantes. Hay un momento específico que actúa como detonante, una situación concreta en la que algo se descubre, se comenta o se evidencia, y ese instante cambia la percepción general sobre lo ocurrido. Puede ser un dato que sale a la luz, una contradicción que ya no puede maquillarse, o un testimonio inesperado que confirma lo que durante tanto tiempo fue puesto en duda. Esa escena no será exagerada ni teatral, será más bien sobria, pero tendrá un peso simbólico enorme para quienes la presencien, y justo ahí se produce el giro, que transforma tu posición de cuestionado en referente de coherencia y dignidad. Hay algo que siempre me intriga cuando hablo contigo. En un día complicado prefieres quedarte en casa con calma, o salir a despejarte aunque no tengas ganas. Quiero leerte. ¿Qué eliges normalmente? Mientras esa escena se despliega, siento la presencia poderosa de la corona del león dorado, una carta que habla de reconocimiento merecido, y de autoridad natural que no necesita imponerse a gritos. Esta imagen conecta directamente con tu esencia, recordándote que tu fuerza no proviene de la confrontación, sino de la coherencia constante entre lo que dices y lo que haces. Cuando esta carta se entrelaza con el espejo, el mensaje es claro: la justicia no solo corrige errores,
también eleva a quien mantuvo su integridad bajo presión y no cedió ante la adversidad. Aquí se entiende por qué quienes te fallaron empiezan a temblar, porque perciben que tu posición se fortalece mientras la suya se debilita, y eso cambia por completo el equilibrio de poder. Es posible que en este proceso alguien intente acercarse con un tono distinto, quizá con disculpas veladas o explicaciones que buscan suavizar lo sucedido sin asumirlo por completo. Notarás en ese acercamiento una mezcla de orgullo herido y necesidad de reparar imagen, como quien quiere cerrar un capítulo, sin admitir del todo la responsabilidad que le corresponde asumir. No será fácil escuchar ciertas palabras, porque removerán recuerdos que preferías dejar atrás, pero tendrás la claridad suficiente para no volver a caer en dinámicas que ya identificas. Y ese control emocional tuyo será el factor decisivo, que confirme ante todos que la justicia lleva tu nombre inscrito con firmeza, dignidad y la verdad que nadie podrá negar jamás. Hay algo más profundo que se revela ahora, y tiene que ver con la forma en que esta experiencia te transformó, incluso cuando pensabas que solo estabas resistiendo una situación incómoda. Aprendiste a leer entre líneas, a valorar tu intuición y a no depender exclusivamente de la aprobación externa, para validar tu versión de los hechos, y esa madurez no fue gratuita, se forjó en momentos de duda, en silencios largos y en decisiones tomadas con el corazón apretado pero la mente clara. Y es precisamente esa evolución, la que hace que este giro no sea solo una caída ajena, sino también una consolidación firme y definitiva de tu propio poder personal y autoridad. En el entorno más cercano, ya sea familiar, afectivo o profesional, comienzan a notarse cambios concretos que reflejan esta nueva dinámica, como una redistribución de responsabilidades o una reevaluación de quien merece confianza real. Las personas que antes dudaban ahora observan con mayor respeto, y quienes se alinearon con versiones distorsionadas empiezan a reconsiderar su postura con discreción, pero no todos reconocerán públicamente su error, pero la percepción colectiva se ajusta de manera palpable, y eso influye en decisiones futuras que te beneficiarán directamente. Este reajuste no es superficial, es estructural, y marca un antes y un después en tu historia reciente, transformando para siempre la manera en que te relacionas con el entorno. Porque cuando la verdad se impone y el equilibrio se restablece, no solo cambia la posición de quienes te fallaron, también se abren puertas que antes estaban bloqueadas por la duda o la desconfianza colectiva. Esa apertura traerá oportunidades concretas, decisiones que se inclinan a tu favor y propuestas que antes parecían lejanas, pero que ahora se vuelven posibles gracias a este nuevo contexto. Estás a punto de experimentar un movimiento práctico en tu realidad cotidiana, algo que no se queda en lo simbólico, sino que impacta en tu estabilidad, en tu entorno y en tu proyección futura.